Aleluya, y una vez más damos la bienvenida a todos los hermanos aquí en la iglesia local y también a los que nos sintonizan a través de internet. Dios les bendiga, nuestros mejores deseos es que la bendición de Dios les acompañe, amén. Así los niños que tienen clase pasan en orden a sus clases y los demás pues nos quedamos en este lugar para recibir el consejo de la palabra del Señor. Aleluya. Cristo vive. ¿Cuántos están agradecidos con Dios esta mañana? Alabado sea Dios. Vamos a buscar, hermanos, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Carta de Timoteo en el capítulo 1, aleluya. Vamos a meter en la palabra del Señor, aleluya, acerca de este tema que es el propósito eterno que Dios ha tenido para con la humanidad. Segunda de Timoteo capítulo 1, y el versículo que vamos a leer es el versículo 9. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios pidiendo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 19 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Ahora lean ustedes, hermanos. Alabado Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu paciencia, tu amor, por la vida y por la salud, por cada familia en este lugar, Señor. Y todos los que nos sintonizan a través de las redes, te damos gracias, Padre. Pedimos tu bendición, que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta mañana y nos dirija al estudio de tu palabra, Señor, nos dé el entendimiento, nos ayude a comprender y a poner por obra la misma, Padre. En el nombre de Jesús, lo que no venga de ti, Señor, que no sea en nuestros medios, que está rechazado, y solamente tu Espíritu Santo tenga la preeminencia, Señor, en este lugar y a través de los aires hasta donde llegue este mensaje. Toma control de todo, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tomen su lugar, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Leímos aquí, hermanos, aleluya, en 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice, cuando dice quien nos salvó, pues obviamente está hablando del Señor. Pablo le decía a Timoteo en el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Todos estos mensajes de Pablo, estas cartas, pues eran cartas doctrinales, hermana. Eran sus discípulos, estos jóvenes, Timoteo, Tito, Bernabé, algunos de ellos eran enseñados por él, y él le daba instrucciones a Timoteo porque era un pastor joven, y le decía que no se avergonzara de dar testimonio del Señor. Amén. ¿Cuántos jóvenes se avergüenzan de dar testimonio de Cristo? ¿Ni uno? Muchas veces con nuestra actitud no damos testimonio, pero bueno, eso lo dejamos ahí pendiente. Cristo vive, aleluya. Entonces, hermano, dice quien nos salvó, o sea, Cristo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no porque fuéramos muy buenos o porque dijera Dios, bueno, a este lo voy a llamar, lo voy a salvar, o a esta, porque pues tiene mucha capacidad, tiene mucho talento, es muy buena persona. No, dice que no conforme a nuestras obras, sino que, aleluya, sino según el propósito suyo. Entonces hay un propósito en él para cada uno de nosotros, y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo nos fue dada esa gracia? ¿No leyeron el texto, verdad?
antes del tiempo de los siglos, dice aquí. O sea que desde mucho antes, aleluya, de que Dios empezara su plan con la humanidad, ya había un plan para cada uno de nosotros. Y cosas difíciles de entender, pero bíblicamente así es. Entonces hay un propósito en el Señor, es lo que vamos a ver, cuál es el propósito eterno de Dios. Ahí donde estamos, bueno, nos vamos a primera de Pedro, allá adelantito está Pedro y la primera carta, aleluya, capítulo 1 y verso 3. Amén, amén. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En la Biblia nos encontramos mucho esa palabra de que renacemos y que es un nuevo nacimiento. Incluso, como sabemos, aquel maestro de la Biblia que fue a preguntarle al Señor que cómo podía alcanzar la salvación, y le dijo: tú que lo enseñas, ¿no te das cuenta? ¿No sabes? Le dijo: es necesario volver a nacer. Y aquel hombre, Nicodemo, le preguntó: pero ¿cómo es posible que vuelva a nacer? No puedo entrar al vientre de mi madre. No, le dice: en verdad te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Entonces ese es el nuevo nacimiento, la conversión a Cristo, porque al convertirnos a Cristo, la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ha leído esa parte de la Biblia? Y que Él nos dio vida, entonces por eso es un nuevo nacimiento. Bueno, entonces, aleluya, lo que leemos aquí, 1 Pedro, aleluya, de donde le dije 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, o sea, por su misericordia y por su amor, ya nos dijo claro que no es por nuestras obras, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. ¿Para qué? 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero? Estos últimos tiempos estamos viviendo. Seguimos aquí, hermanos. A su nombre. Bien, entonces está aquí explicándonos el propósito de Dios. A través de las historias bíblicas, pues sabemos que Dios siempre ha tenido un plan para la humanidad, ha hecho diferentes acuerdos, digamos, o dispensaciones, y pues siempre el pueblo falló. La primera fue con el pueblo hebreo, con los judíos. Dios, queriendo mostrar su poder y su amor a todas las naciones, escogió un hombre que vivía en una tierra pagana, Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, que son las regiones del Medio Oriente que mencionan tanto ahorita con la guerra. Ahí habitaba Abraham y de ahí lo sacó el Señor para formar de él una nación. ¿Conocemos la historia, hermanos? Y le dijo que le iba a dar una descendencia numerosa, y eso se cumplió. Los judíos pues están por todo el mundo prácticamente. Y el plan de Dios era formar una nación con la cual él pudiera mostrar a las demás naciones su gloria, su poder, su amor, para que fueran un ejemplo. Pero ellos fallaron una y otra vez. Vemos toda la historia que está desde los reyes, los jueces, las crónicas, todo eso, de cómo fallaban los gobernantes y cómo pues tenían que sufrir un castigo. Muchas veces fueron llevados cautivos por otras naciones paganas porque la desobediencia a Dios. Y si vemos, la historia continúa y actualmente pues todavía Israel sigue sufriendo esa parte de la palabra, se sigue cumpliendo con los ataques a Israel, que son muchas naciones en su contra, pero Dios lo ha permitido así porque ellos han desobedecido. Claro, hay unas cuantas excepciones que han aceptado al Señor Jesucristo, pero la mayoría no. Ellos siguen esperando a su Mesías. Bueno, pero no vamos a profundizar mucho en esa parte porque pues es muy amplio. Amén. Entonces, 1 de Pedro 1 del 3 al 5 leímos, ¿verdad? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que, según esta palabra, Dios nos guarda
pero es mediante la fe. O sea, tenemos que tener esa fe para ser guardados de todas las cosas que están viniendo y que van a venir. Amén. Aleluya. Vamos a ver el libro de Efesios capítulo 3. Efesios 3, del 2 al 5. A su nombre. Las semanas están muy tristes. ¿No les fue bien en el ayuno? A su nombre. Ya están despertando. Capítulo 3, versos, ¿qué le dije? 2 al 5, ¿verdad? Dice, desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, porque Pablo era judío, por eso dice ustedes los gentiles, soy prisionero por ustedes. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice que en el Antiguo Testamento, en los tiempos, eso permaneció como un misterio, porque se pensaba que solamente los hebreos eran el pueblo que se había escogido y que nomás ellos tenían acceso a todas sus bendiciones. Pero aquí, aleluya, cuando el Señor llamó a Pablo, lo llamó para que predicara el Evangelio a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Amén. Y ahí entramos todos nosotros y la palabra dice, pues que todavía Dios tiene abierta esa puerta a los gentiles. Por eso todavía vivimos el tiempo de gracia, que a través de Jesucristo podemos alcanzar salvación. Pero es un tiempo solamente. Dijo, cuando entre la plenitud de los gentiles, de los que se van a salvar, entonces termina la gracia y sigue su trato con el pueblo de Israel. Bien, seguimos adelante. A su nombre, hermanos. Hechos 2. Cristo vive, aleluya. Hechos capítulo 2. Alabado sea Dios. Y vamos a ver el versículo 28 del capítulo 2 de los Hechos. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya. Y somos unos cuantos que hemos aceptado el plan de salvación de Dios. Somos pocos. En relación a la población mundial, pues imagínense. Hay cerca de 8,000 millones de habitantes en la tierra y quizá unos 2,000 millones, como una cuarta parte quizá conozca el Evangelio, menos yo creo. Pero bueno, dice, me hiciste conocer, ¿verdad? Pero lo que ha sucedido, hermano, que pues ante la falta de conocimiento del plan de Dios, lo que es el ser humano quiere por medio de conocimiento, de estudios, de universidades, de todo eso, entender, llegar a un conocimiento pleno del motivo de la vida. Porque todo el mundo se ha preguntado, bueno, ¿y para qué nací? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué estoy aquí? Más bien cuando no se tiene a Cristo hay una serie de dudas, inquietudes que muchas veces pues la gente tiene que ir por ayuda médica o psiquiátrica para que le ayuden a entender todas esas cosas. Y tristemente muchos que no llegan a conclusiones y no alcanzan a entender, y muchos prefieren terminar mejor con su vida. Como tristemente sabemos, hay miles de suicidios diariamente en el mundo. Entonces, Oseas lo dice en su palabra, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no del conocimiento secular, humano, sino del conocimiento de Dios. Porque en Dios está la respuesta a todas esas dudas, a todas esas cosas. En Dios está la respuesta para las depresiones, para todos los males que el enemigo ha traído en esta generación actual a la humanidad. Hoy como nunca ese tipo de cosas, de depresiones y ataques que van dirigidos al alma, a la mente, está por todos lados.
y de repente vemos que una persona agarra un arma y empieza a matar gente y ¿cómo? Y pues sí, es que la mente está desquiciada, pero eso es también porque no se ha llenado el conocimiento de Dios y muchas veces al no encontrar respuestas pues se dejan llevar por impulsos que son puestos por el enemigo de las almas. ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, leemos Colosenses 2:8. Cristo vive, aleluya. Tengo algunas citas, hermano, como sabe, el estudio de la palabra, pues es bueno confirmarlo con diferentes citas para que no sea un texto que se saque nada más del contexto y de ahí se saque una doctrina, sino que sea confirmado por la misma palabra. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Filosofías huecas, usted sabe lo que es la filosofía, es abunda por todos lados, de donde quiera vemos mensajes muy positivos de la vida, de la actitud de que debemos tener y cosas así, pero la mayoría de esos mensajes van sin una palabra refiriéndose a que a través de Cristo solamente se pueden tener esas cosas. Por eso dice que son filosofías huecas. Amén. 2:8, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe, o sea, es un engaño del enemigo. Y pues hoy por hoy, más que nunca, hay muchas carreras universitarias y es bueno estudiar, pero también por medio del conocimiento humano, dice 1 Corintios, el hombre no ha conocido a Dios. ¿Recuerdan esa cita? Dice que por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para muchos es locura el evangelio, pero luego dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios para salvación. A su nombre. Entonces, pues sí, usted sabe que muchas veces no están locos y cuántas cosas se dicen en el evangélico. Amén. Pero oiga, pues, qué bueno. Yo si soy loco tengo mi manicomio allá con el Señor. No aquí los maltratan mucho los manicomios. Entonces, hermanos, aleluya, la palabra es clara. Dice que son huecas sutilezas, esas filosofías humanas son huecas sutilezas. ¿Amén o no amén? Es lo que dice la palabra. No, yo no me lo inventé. Aquí está escrito y tiene siglos escrito. Dice, ¿era qué? Colosenses 1:18 o 2. 2:8. Mirad que nadie os engañe. Como le digo, es un engaño. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Es que esos son solo tradiciones de los hombres. Tenemos las tradiciones religiosas, hermano, que por, yo creo, siglos fueron inculcadas. Y bueno, pues yo me acuerdo que estábamos en una escuela católica, mi hermana Yolanda, y escuela de monjas, y uno hacía lo que le decían y rezaba y se confesaba. Yo me acuerdo que cuando uno se confesaba, pues me tocó de niño hacerlo y que tenía uno que decir cuántas veces había pecado y en qué, y pues lo más lo que salía, y he contado mentiras 4 veces, aunque fueran cientos, ¿verdad? Y he hecho esto. O sea, cosas que nomás hacíamos por inercia porque así era en una tradición. Y esas tradiciones siguen ahí, festejándose los santorales, festejándose los dioses de los pueblos, San Fulano, haciendo las fiestas. Son tradiciones solamente. ¿Amén o no amén? Y aquí habla, dice que según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque según la palabra esas tradiciones no tienen razón de ser. Son solo tradiciones. Cosas que fueron pasando de generaciones. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted cuando usted le habla del evangelio a alguna persona que dice, no, yo la religión que mis padres me dejaron, yo esa no la dejo? ¿No les ha tocado? Muchos lo dicen. Bueno, pero si dice la Biblia que en la mayoría de los casos los padres estaban equivocados también. Y no porque fueran malos, simplemente porque ellos también habían sido dirigidos de esa manera. A su nombre. Bueno, se están poniendo muy serios, voy a cambiar de tema. A su nombre, Cristo vive, aleluya. Entonces vemos que en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura.
Entonces, para muchos la palabra de la Biblia es locura, pero las filosofías del mundo, los dichos son cosas muy sabias. Iba contra la palabra de Dios, pero bueno, así está el mundo. Dice la Biblia que como no han conocido la verdad, Dios les concede un poder engañoso para que crean a la mentira. Y por eso, pues, millones de gente se dejan llevar por una mentira. Yo creo que cuando nosotros, antes de conocer al Señor, de venir a sus caminos, conocíamos a Dios, pero como un Dios de fantasía, o sea, un Dios lejano a quien tenerle miedo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que nos castiga si hacemos cosas malas y nos premia si hacemos cosas buenas. Eso aprendimos. Y nada está más lejos de la Biblia, porque no es por obras del hombre. Y no hagas esto porque yo tenía un amiguito de chico y decía malas palabras y yo lo asustaba: te va a llevar el diablo y en la noche va a venir el diablo por ti. Y empezaba a llorar. Y por ejemplo, ese niño, sus papás tenían una tienda. Y luego yo lo asustaba cuando me decía alguna maldición. Y luego al rato le decía, bueno, traía alguna golosina, que nueces o algo así, porque pues tenía tienda y se mantenía ahí lleno de cosas. Dame nueces y no te llevas, le decía yo. Y ya muy convencido me compartía las nueces o lo que le pidiera. Pero qué tremendo, porque pues eso, como le digo, son tradiciones que han pasado por años, y esos tremendos eran unos vecinitos, no le tenían miedo a nada, pero cuando él decía que se le iba a llevar el diablo, ahí sí tenían miedo. Santos, y todavía eso existe, hermanos, tristemente. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Que conocíamos a Dios como una fantasía. O sea, a Dios, yo me acuerdo, la idea de Dios, pues la mayoría creíamos, yo creo en Dios, pero como un Dios ¿a quién tenerle miedo nomás? Muy lejano, no un Dios que estuviera cerca, que uno pudiera hablar con Él. Era muy diferente la idea de Dios que uno tenía. Y los propósitos de Dios pues van más lejos que eso. La Biblia dice que todos estábamos fuera de la cercanía de Dios, de la comunión de Dios. Dice que estábamos destituidos. O sea, sacado de la gracia de Dios. Ahí nos lo explica muy bien en Romanos 3. Vamos a Romanos 3. Vamos a ver un par de citas ahí. En Romanos, en el libro de Romanos. A su nombre, hermanos. ¿Cuántos tienen sueño? Levanten la mano los que estén dormidos. Romanos, ¿qué les dije? 3, ¿verdad? 23. Romanos 3, 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Nadie puede decir, no, yo no he pecado porque estaría mintiendo. Ahí ya está pecando porque está mintiendo. La mentira es pecado. Porque podríamos decir, y como muchos lo hacen en los debates que hacen los ateos y todo eso, ¿yo qué culpa tengo que Adán y Eva hayan desobedecido a Dios? Entonces ¿usted sí le obedece en todo? No, ahí está, entonces tiene culpa. ¿Usted no peca? No, sí, pues entonces tiene culpa. No necesitamos el pecado de Adán y Eva, el nuestro. Es el que necesita, aleluya, ser arreglado, digamos, puesto a cuentas con Dios. Entonces dice que todos estábamos destituidos. Empezando de ahí, Dios lo encerró todo bajo pecado, dice, para tener misericordia de todo el que se arrepintiera. Amén. Entonces de ahí todos somos culpables, decía en el ayuno. No es que los cristianos, aleluya, no vamos a ser juzgados. Hablamos del juicio del trono blanco y todo eso. Le digo, lo que pasa es que ya fuimos juzgados. La Biblia dice que somos culpables, que somos pecadores. Pero alguien pagó por nuestro pecado. Si es que nosotros agarramos, nos adueñamos de esa herencia de salvación, dice la Biblia que mis pecados fueron pagados por Cristo, pero que ya no lo siga haciendo. ¿Amén o no amén? Cristo vive, aleluya, a su nombre. Bueno, entonces nadie califica por sus propias obras delante de Dios. Eso es una verdad muy grande que hay que entenderla. Nadie
se justifica delante de Dios porque es muy buena gente o porque hay muy buenas obras. No, no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se confíe que por sus obras va a alcanzar a quedar bien con Dios. Es más, dice que son como un trapo de inmundicia las mejores obras en Cristo. Lo dijo el profeta Isaías. Entonces, no queda más que un camino, y es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. No queda otra, porque si no es porque yo haga buenas obras, no es porque yo sea buena gente, no. Es porque siga el camino de Cristo, que es un camino angosto que hay que seguir. A su nombre. Alabado sea Dios. Bueno, ya casi vamos a la mitad, hermanos. Entonces no hay ni uno justo. Ahí mismo en el libro de Romanos, en el 3:10, lo dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, por sí mismo nadie es justo. Conocemos mucho, hermanos, del egoísmo, las cosas que traemos desde nacimiento. Si hacemos una cosa buena, pues queremos que se sepa que hicimos algo bueno. Muchas veces queremos publicarlo, o sea, que se dé cuenta la gente que yo hago algo bueno. Y dice la Biblia que cuando hacemos eso, aquí tenemos nuestra recompensa. El ser admirados o reconocidos por la demás gente. Pero cuando lo hacemos solamente para Dios en lo secreto, ahí es donde cuenta, dice su palabra. Hablábamos del ayuno, también en eso ayer lo estudiamos. ¿Amén, hermanas? ¿Cuántas se acuerdan? A ver, ahorita les voy a hacer preguntas. ¿Quedaron muy serias? ¿Cuánto mandé? ¿Qué? Por ahí dijo algo usted tremendo. Se acabaron los amenes. No. Bueno, entonces nadie califica por sus propias obras, hay que grabárselo. Usted puede ser la persona más buena del mundo, pero sin Cristo, dice la Biblia que va a un lugar donde no hace frío, un lugar que quema. Señor nos ayude. Bueno, entonces, en primer lugar, no nos encontramos, hermanos, con que nada de lo que hagamos por nosotros mismos nos puede dar la salvación. O sea, yo no puedo lograr la salvación de ninguna manera. El hombre no la puede conseguir, nadie, ningún ser humano, porque no es por obras. Es solamente por el sacrificio de Cristo. En otras palabras, el diablo es el acusador. Y mira lo que hizo y el Señor dice, yo pagué por ese pecado. No, pero ahora lo está haciendo de nuevo, ahora lo sigue haciendo. Entonces ya es del diablo, porque dice que el que practica el pecado a sabiendas es del diablo. Simple y sencillamente, son nomás dos sopas. O estás con Dios o estás con el otro. Pero ustedes no, hermanos, no se pongan tristes. A su nombre. Cristo vive, aleluya. Leamos Tito, capítulo 3, verso 5. Rímele el micrófono a nuestro hermano Noé que me ayude con esa cita, por favor, hermano Misa. Y la Biblia nos dice claro que es solamente por gracia, porque somos salvos, no por obras. Amén. Gloria a Dios. 3:1. ¿Qué le dije? A ver, déjeme buscarlo. Oh, ¿qué cita le di? Tito 3:5. 3:5, perdón. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ahí lo explica claro, pues, que no es por obras, sino que somos lavados a través de la sangre de Cristo y somos regenerados. Y en Efesios capítulo 2, verso 9 dice casi lo mismo. Cuando quiera usted lo puede buscar. Y donde habla de que las mejores obras son trapo de inmundicia delante de Dios, es Isaías 64:6. No vamos a ver todas las citas porque pues no llevaría mucho tiempo. Entonces, Efesios 2, 8 y 9 vuelve a decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. O sea, Dios nos alcanza y nos ofrece salvación por su misericordia, por su gracia, no porque lo merezcamos. Porque ya vimos que no hay nadie bueno,
que no hay ni uno justo, que no hay nadie, aleluya, que merezca eso. Es inmerecido. La Biblia dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a recuperar lo que se había perdido. O sea, salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales soy el primero. Póngale que no fue el primero, pero nosotros somos el primer pecador para nosotros mismos. ¿Quién está más cerca? Solamente nosotros mismos. Y es el primer pecador que es importante que Dios le salve, la propia persona de uno. ¿Sí o no? Pero muchas veces nos ponemos a ver en los demás las fallas, los pecados, todo eso, y nos olvidamos que pues que hay que mirar para, dicho de esa manera, mirar para adentro de nosotros mismos. Analizarnos, dice la palabra de Dios, que nosotros nos valoremos, nos analicemos, a ver, antes de hacerlo con los demás. Amén. Entonces la obra más gloriosa e importante que podía darnos la salvación ya fue hecha. No necesitamos hacerlo nosotros, ya fue hecha. Vamos a leer Colosenses 2. A su nombre. Colosenses 2, 13 al 14. Cristo vive. Dice, fíjese bien, y a vosotros, estando muertos en pecados, muertos, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos, fuera era como una cosa legal, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, en la cruz Él eliminó todo lo que nos era contrario, siempre y cuando le aceptemos como nuestro Señor y Salvador y le obedezcamos, que estemos en Cristo. Ya lo he explicado muchas veces. ¿Amén o no amén? Cristo vive, aleluya. Entonces ahí está. Él anuló todas las acusaciones que había contra nosotros en la cruz del Calvario, porque pagó por nuestro pecado. No es que seamos inocentes, es que fue pagado el pecado. Cristo vive, aleluya. Ahora solo tenemos que recibir esa herencia. Estamos en las últimas citas casi ya, Efesios 2:9. Y luego bastantes citas para que vea que, pues que es una doctrina real, no es una cosa que nomás la diga en un versículo. Efesios 2:9. A su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. No por obras para que nadie se gloría. Ya lo habíamos leído, pero aquí está en otra parte. Dice, porque somos hechura suya. O sea, Él nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, por obras no ganamos el cielo, pero cuando estamos en Cristo, eso produce en nosotros buenas obras. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, es un propósito que Dios tiene, que preparó buenas obras para que nosotros andemos en esas buenas obras. Si estamos en obediencia al Señor, si estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Bueno, entonces, aleluya, ya estamos pues casi en la parte final. Él nos hizo renacer, ya hablamos de eso, el nuevo nacimiento. Pero aquí donde leímos, hermano, ¿cuál fue el último que leímos? ¿Efesios qué? Déjenme buscarlo, que tengo muchas citas. Efesios 2:9. Dice, pero era en otra donde hablaba era la más anterior que estaba más atrás, hacía un resumen de por qué nos bautizamos, y es el simbolismo de que morimos al pecado y vivimos con Cristo en una novedad de vida. Pero bueno. Vamos a seguir con esta cita que tenemos aquí. Dice que nos hizo renacer. En 1 de Pedro 1, 3, 5, capítulo 1 de 1 de Pedro, capítulo 3, perdón. No, 1. Capítulo 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
Ya lo leímos, pero aquí el estudio lo tengo nuevamente. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? Entonces hablábamos del conocimiento de Dios que teníamos antes, de un Dios lejano, de un Dios de fantasía, de un Dios, ¿cómo podemos decir? Alguien a quien tenerle miedo. Y la palabra de Dios dice que el sacrificio de Cristo abrió el camino para que nosotros podamos llegar hasta el trono de la gracia y hablar con el Dios Padre. Aleluya, y al hablar con Él ahí podemos decirle nuestras fallas, nuestros pecados, aunque Él ya sabe, pero Él quiere que lo reconozcamos delante de Él. Quiere que lo aceptemos, que estemos conscientes y que nos arrepintamos. Eso es lo que el Señor quiere y es lo que su palabra dice. Entonces, el Señor quiso tener una cercanía, no un Dios lejano. El propósito de Él es estar cerca de nosotros. Es más, dice su palabra que Él quiere habitar en nosotros. Amén. Segunda de Corintios 6. Seis, 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, pues ninguno. Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente, como Él dijo, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El propósito de Él es estar cercano a nosotros y que nosotros estemos cerca de Él. No ser un Dios lejano que solamente cuando necesitemos algo o cuando tengamos miedo por algo que hicimos que pensemos que no está bien, sino que siempre tengamos una comunión con Él porque Él está cerca. Dice la Biblia que nadie nos lo tiene que ir a traer. Cerca de ti está la palabra, dice. Entonces, la cuestión es de que llegar a esa convicción de que si hemos aceptado a Cristo por medio de su Espíritu Santo, Él está en nosotros y Él sabe todo lo que hacemos, entonces no es un Dios lejano. Dice, andaré en medio de ellos, caminaré con ellos. Y ahí es cuando empezamos, cuando ya llegamos a aceptar una verdad tan tremenda y a entenderla, es cuando el Espíritu Santo nos empieza a modelar nuestra vida para que no ofendamos al Dios que vive en nosotros. Empieza a hacer los cambios. Porque cuando recibimos al Señor, Dios inmediatamente quiere empezar un proceso de, aleluya, santificación. Y sí, va quitando cosas, poniendo otras, en algunos más rápido, en algunos más lentos, según nosotros le permitamos hacerlo. No es que Él diga, no, pues a este lo voy a santificar primero, que a este otro, este va a llevar más tiempo. No, es que según la que Él trata con uno, según su carácter, según su capacidad. Algunos quizás hicimos más duros y fue necesario más azotes para obedecer a Dios. Otros rápidamente entran a esos parámetros, a ese camino angosto y es diferente el trato. Lo importante es que todos tenemos la oportunidad. Todo el que ha vivido en esta era cristiana, en esta dispensación de la gracia, ha tenido la oportunidad. Los que ya se fueron tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo y los que estamos aquí tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas diariamente con el Señor. Y la Biblia dice que venid luego y estemos a cuentas. O sea, a ver, vamos viendo. ¿Y qué es ponerse a cuentas? Ponerse a cuentas es que yo le diga, Señor, tú sabes que he fallado y fallo en esto. Ayúdame, yo quiero servirte mejor. Pero que lo aceptemos, hermano. No que nos justifiquemos como lo hacemos quizá frecuentemente ante las otras personas. Oiga, pero es que usted hizo mal en esto. Sí, pero fue por esto y esto y esto otro. Usted no sabe lo que a mí me han hecho. Y bueno, casi nadie acepta culpabilidad. Pero delante de Dios tenemos que hacerlo. Cuando Dios dice eres un pecador, no nos queda decimos que amén. ¿Sí o no? O dígale que no y compruébele que no es pecador. A ver. Difícil, imposible. Mejor acepto y acepto que mis pecados fueron pagados por Cristo e intento por todos los medios de no seguir ofendiendo a Dios y diariamente me pongo a cuentas con Él. Señor, perdóname si te ofendí. Ayúdame a entenderlo y a no ofenderte más.
Eso es dar cuenta, es tener una comunicación diaria. Porque Él no es un Dios de domingo, es un Dios de todos los días y todas las noches. A su nombre. Y hermano, pues estamos llegando al final. El Señor quiere ser como tan cerca quiere andar con nosotros que a los discípulos le dijo, ya no lo voy a llamar siervos, ahora somos amigos. Está en Juan 15:15. Si ya no le llamará siervos sino amigos. Y en Santiago 2:23. O sea, tanto era la comunión que Él quiere tener. No de que solamente huyamos por temor de Él, sino que hablemos con Él. No, ven y ponte enfrente y vamos a ver. Vamos a suponer solamente, voy a parafrasear, que usted diga, no, Señor, pues que ya fallé otra vez, hombre. Tú sabes, soy débil, volví a caer. Diga un hombre, volví a mirar cosas que no conviene, pero ahí salen. Y ya las seguí viendo. Bueno, y eso, ¿qué justificaciones con Dios? Pues perdóname, Señor. Y el Señor le va a decir lo que le dijo a todos los que Él sanaba y perdonaba. Vete, pero no lo sigas haciendo. Vete, pero no peques más. Amén. Y al otro día, Señor, pues otra vez volví a caer. No, pues hasta peor que Cornelio Reina. Me caí de la nube, me volví a caer y me volví a levantar. Pues ¿cómo? ¿Cómo? Si ya Dios nos perdonó, bueno, es probable que tengamos fallas y la Biblia lo dice que abogado tenemos, pero eso es cuando de plano ya el enemigo por todos lados nos pone tanta trampa que nos hace caer en algo. Y entonces cuando venimos a ponernos a cuenta, Señor, pues te fallé, perdóname. De repente solté unos sapos y culebras y donde iba manejando porque se me atravesó alguien. Y dice la palabra que los maldicientes no heredarán el reino de Dios, tan sencillo como eso. Yo maldije, Señor, perdóname. Algunos, por la gracia de Dios, con el tiempo logramos que el Señor nos quite todo eso. Lo digo por experiencia, yo creo que la mayoría éramos maldicientes. Pero se va formando un hábito de no dejar que nuestra boca peque. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Ese es un ejemplo solamente. Podemos fallar en muchas áreas. Lo importante que nos pongamos a cuentas y que procuremos, hermano, no seguirlo haciendo. Amén o no amén. Dios es un Dios perdonador, pero dice que Dios no puede ser burlado. No, pues ya pequé otra vez, pero al cabo Dios me perdona. No, eso sí, no va con el Señor. Porque el que practica el pecado es del diablo. Amén, hermanos, estamos terminando con eso. Ojalá sea bendición para ustedes, más que una predicación, más que un sermón. Esto es un estudio de la palabra. Aleluya, para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Les deseo a los amigos y hermanos que nos ven a través de internet, pues que Dios les bendiga y que esta palabra sea de provecho para ustedes. Les recuerdo que sin Cristo, dice la palabra, nada podéis hacer. Y en Cristo todo es posible, porque para Él no hay imposibles. Entonces, nada nos cuesta estar cerca del Señor. Si usted no lo ha recibido, simplemente haga una oración, recíbele como su Señor, su Salvador, y procure caminar por ese camino que el Señor nos dejó abierto por medio de su paso cargando una cruz. Y yo creo que eso va a cambiar para siempre su vida en esta tierra y después de esta tierra cuando pase a una vida eterna. Dios le bendiga y que sea de bendición para ustedes. Nos encontramos por este mismo medio la próxima. Dios le bendiga y gracias.